Bien, y nos vamos a meter con un enorme tema, uno que hemos tratado ya algunas veces aquí y que tiene que ver con las adicciones. Hay diversas, sin duda. Una de las más graves, tal vez, es la adicción a las drogas. Claro, hace pocos días, viste que aparecen momentos con la situación de este artista, Liam Payne, bueno, y su suicidio vuelve a surgir y vuelve a surgir, pero no solo porque es un artista, sino porque está en todos lados. Vamos a ver qué pasa con esto y qué hace, qué efectos y qué le pasa, bueno, a nuestro cerebro con las drogas. Para eso hablamos con un especialista, el doctor Alfredo Fürstenfeld. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Doctor, ¿está por ahí con nosotros? Mm, ¿Está o no está? ¿Está o no está? Nosotros somos adictos a poder escuchar a los que saben, pero vamos a ver si lo logramos. Las drogas, las drogas que llevan a lo peor, al suicidio, a tantas situaciones que pueden realmente ser tan dañinas, las situaciones familiares que se dan. Ahora me dicen que sí, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ahora sí. ¿Qué nos dice? ¿Qué pasa con nuestro cerebro, entiendo, ¿no? Con lo que producen las drogas y bueno, todos sabemos los estragos muy diversos que terminan por producir, incluso las más graves a veces con este tipo de suicidios y situaciones. Ya que estoy acomodando un Sí, poco. ahora lo veo bien, no se preocupe, lo estamos viendo. Está ahí Perfecto. la A ver, tecnología, doctor. Miguel, es un tema realmente inquietante. Digamos, no vamos a manejarnos con eufemismos. Las adicciones son enfermedades, una enfermedad física y psicoemocional. Así la define eh, la Organización Mundial de la Salud. Y realmente, y que genera una dependencia relacionada o con una sustancia, o con una actividad, o con una relación. O sea, uno puede estar de alguna manera comprometido y tener una adicción, ya sea a una actividad física, a una persona, hablamos Ujú. de relaciones de alguna manera este, sucias o Tóxicas. tóxicas. eh, pero bueno, los fármacos y las sustancias que son de alcance de venta libre, como el tabaco y el alcohol, constituyen realmente una plaga. Y realmente acá tengo que afirmar eh, que si bien las neurociencias han avanzado muchísimo, en la década del 90 del siglo pasado, prácticamente se conoció y se dominan la gran mayoría de las enfermedades, afecciones neurológicas en cuanto a su fisiopatología, a su origen y en muchas partes a su tratamiento. Pero el tema de las adicciones es algo que realmente está ganando ampliamente esta guerra. Los médicos, yo entiendo que estamos en una situación de gran indefensión, porque ni siquiera nos ponemos de acuerdo entre nosotros, tomamos parcialmente al individuo, tratamos de corregir algo, tratamos de lograr que el individuo forzosamente o se lave de la droga, se lave de la sustancia, y esto así no funciona. Y no funciona porque hay un tema social, hay un tema donde es muy fácil hoy llegar a contactarse con una droga. Yo recuerdo cuando iba al colegio, en la esquina del colegio estaba el heladero que vendía helados. Hoy está el dealer que, que proporciona droga. Así que hoy un adolescente, un jovencito, fácilmente llega a contactarse con estas sustancias. Así que realmente el panorama es realmente muy desolador, muy difícil. Y esto está alentado, inclusive los colegas, vuelvo a repetir, no nos ponemos de acuerdo y hasta defendemos, y como por supuesto algunas sustancias o muchas sustancias tienen algún tipo de acción medicinal, in extremis, o sea, se pueden utilizar en determinadas
patologías y circunstancias de la vida de un paciente, pero no de ninguna manera, de manera habitual. No sé si queda claro el punto. Absolutamente. ¿Qué es lo que Eh, produce desde el punto de vista físico, qué producen las drogas que hace que sea tan difícil una vez que uno se hace adicto sacárselas? A ver, hay lo que se denomina dependencia psíquica y dependencia física. La Ujú. dependencia psíquica tiene que ver que, bueno, con los deseos, con las intenciones, con el bienestar que muchas veces el individuo en debilidad, porque siempre que se recurre a algún tipo de adicción es porque está en una situación de frustración, algo le ha pasado, o sea, hay que investigar bien cuál es la situación previa al inicio del contacto con las drogas. Ujú. Pero bueno, hay una dependencia psíquica, pero muchas drogas producen una dependencia física. Se desarrollan receptores en las neuronas que, bueno, que requieren, que se alimentan, que se nutren de estas sustancias y que obligan, de alguna manera, dan órdenes al cerebro para que se consuman más, más y más. O sea que hay una dependencia física y psíquica. Por eso estamos hablando de algo que es psicológico, pero también es orgánico. Las neuronas se modifican, aparecen receptores ávidos de estas sustancias. Y entonces esto hay que manejarlo con mucho cuidado, con mucha energía y con un entendimiento donde acá hay varios factores o jugadores que participan en este partido. El paciente en primer lugar porque es la estrella, es el individuo que lo está padeciendo. La familia es fundamental, que de alguna manera se haga cargo, que acompañe al paciente y después, bueno, también hay, por supuesto, la participación de los colegas, de los médicos clínicos, de los neurólogos, de los psiquiatras. Y por otro lado, algo que no está funcionando, que es la función del Estado. El Estado realmente como difusor, como propaganda e inclusive con su poder de policía. O sea, tiene que realmente tener una acción mucho más fuerte, mucho más contundente, porque si no, esta batalla se va a seguir, no batalla, esta guerra se va a seguir perdiendo. Sin duda un tema muy difícil, como usted dice, que tiene muchas variables, pero que termina siendo un padecimiento enorme para aquellos que entran en las adicciones, cualquiera sea Sí, ellas, e yo me incluso puedo lleva... referir a las que son las más comunes y las Sí, más antiguas. De sí. repente, el alcohol es el primer sedante histórico, ¿no es cierto? Y el Ujú. alcohol es de venta libre. El alcohol produce justamente una dependencia psicológica y también física. eh, y el alcohol produce mucho daño, barre todo el complejo vitamínico B, sobre todo la vitamina B1, que es la tiamina, y entonces el cerebro empieza a dañarse. Así que, ¿cuál sería la definición de alcoholista o de alcoholismo? Una definición casera sería, alcoholista es todo el que toma más que yo, pero esto es un chiste muy, muy barato. La Organización Mundial de la Salud define el alcoholismo como aquel individuo que toma diariamente, que diariamente necesita recurrir a una que sea una pequeña cantidad de alcohol. O sea que el consumo diario de alcohol define al alcoholista. Obviamente la cantidad va a tener que ver con el desarrollo y la evolución de lo que es la enfermedad y el deterioro más rápido o más lento que tenga el individuo. Quiero contar una anécdota que ocurrió hace muchos años, por los 60 en Estados Unidos. El whisky, obviamente, tiene un valor comercial, es una gran industria y Ujú. se consume en cantidades enormes. Como ya se sabía que la vitamina B era lo que ponía en riesgo al individuo, se intentó mezclar el whisky con tiamina. El tema es que realmente alteró mucho el gusto y esto no funcionó. Entonces se desechó esa alternativa, pero se llegó a pensar hasta eso, colocar vitamina B en el whisky, pero evidentemente el gusto se afeaba, eso no rindió, pero indudablemente, a ver, el alcohol en una persona bien alimentada, educada, que tiene eh,
digamos, recursos, bueno, lo va a deteriorar en más tiempo, pero siempre lo va a deteriorar. El alcohol no es un alimento, de ninguna manera hay que considerarlo un alimento. El alcohol no tiene ninguna utilidad, salvo, digamos, un mensaje que deja Favaloro, que digamos que una copita de vino diariamente puede mejorar la función, la vasodilatación, y eso sí está comprobado, pero ya 2 vasitos de vino hacen el efecto contrario. Pero vuelvo a repetir, el alcohol no es ningún alimento y es de venta libre. El tabaco es el otro gran elemento que se utiliza, y se utiliza a mansalva, es de venta libre, por más que aparezcan en las cajillas de cigarrillos que producen cáncer, etcétera. Pero bueno, el que tiene el hábito y el que tiene realmente el vicio, no mide las consecuencias y continúa fumando. Ujú. Y también el cigarrillo produce una dependencia psíquica y física porque desarrolla esos famosos receptores ávidos de la nicotina. Y esto Y es de ahí, absolutamente muy diría, dañino. la escala va subiendo, por decirlo así, marihuana, etcétera, 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 etcétera. Todas las dependencias, si uno se hace dependiente de algo, está hablando de que hay algo que atender. Por eso, doctor, yo creo que la prevención que usted decía es tan importante y la toma de conciencia para que esto que es un flagelo, sin duda, que afecta a los individuos, a su entorno, a la sociedad, de alguna manera lo tengamos muy presente y para que aquellos que de alguna manera ven a alguien que tenga cualquier tipo de dependencia, tanto emocional como física, puedan colaborar, sobre todo para acercarlos a especialistas como usted que puedan ayudar. Sí, y Doctor, Miguel, déjeme agregar un bocadito más que tiene que ver tiene ya más el con mi minuto. especialidad. A ver, el cannabis. Sí. Todo el mundo considera que es algo natural, los muchachos pueden cultivar cannabis, pero en la epilepsia, en el estado máximo de lo que se llama epilepsia refractaria, está indicada la utilización de cannabis únicamente en ese estado. No hay paciente que inicie un cuadro epiléptico menor, perfectamente controlable, que no pregunte tanto el paciente o el familiar, ¿y qué tal con el cannabis? O sea, se ha difundido de tal manera que realmente es muy peligroso. Y lamentablemente muchos colegas se confunden y consideran que el cannabis puede ser una opción terapéutica. Absolutamente es una opción terapéutica in extremis, en una situación de un cerebro muy dañado y que no deja de convulsivar. Y ahí sí puede tener algún tipo de efecto. Pero el menú terapéutico de la epilepsia es gigantesco, es enorme y muy efectivo. Entonces, pensar que el cannabis como primera opción pueda ser útil realmente es algo desastroso. Pero créanme que es la consulta. Cualquier paciente que debuta con una convulsión ya sabe que ya tiene información que el cannabis puede llegar a ser útil para corregir ese cuadro. Un tema realmente muy importante de abordar, las adicciones. Doctor Fürstenfeld, como siempre, el agradecimiento y esperemos que sobre todo haya oídos atentos y muchos que tengan la preocupación y la sensibilidad para, si ven situaciones, abordarlas o ayudar a aquellos que las necesitan que las aborden. Un abrazo y gracias. Igualmente, un abrazo.